Profe, ¿se escucha? En ese instante sí te escuché, pero el video no se escuchaba. El video no se escucha. No. Ok. Buenas tardes, queridos compañeros y profesora. Mi grupo está conformado por Santiago Marrugo, Eder González y mi persona, Erasmo Reyes. Y les vamos a exponer acerca de la hipótesis. Y detalladamente le vamos a explicar qué es una hipótesis a través de ejemplos y conceptos para que tengan un conocimiento más claro acerca de qué es una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Las hipótesis pueden tener varias definiciones según su punto de vista. Son guías para una investigación debido a que indican lo que se busca. Son herramientas ya que son los instrumentos de trabajo para las teorías debido a que éstas pueden someterse a pruebas y son demostrables en cuanto a su veracidad. Son explicaciones iniciales de algo que se requiere probar, saber o averiguar en forma de una propuesta real o deducción lógica y razonable, teniendo en cuenta los conocimientos obtenidos. Son proposiciones que establecen relaciones entre hechos y una posible solución a un problema. Son los pasos para explicar el problema que se está tratando. Una respuesta propuesta sin ningún tipo de comprobación. Bueno, ahora les hablaré acerca de la formación de una hipótesis. Forma de la hipótesis. Las hipótesis se establecen en forma de proposición afirmativa, en futuro simple o en condicional. Son enunciados en forma de suposición de los que se cree que algo es viable y veraz. Por ejemplo, las siguientes son formas correctas de hipótesis. Los gansos pueden sobrepasar volando los 85 km por hora o los gansos sobrepasarán volando los 85 km por hora o si un grupo de gansos escogidos puede superar los 85 km por hora, entonces podremos concluir que los gansos pueden sobrepasar volando los 85 km por hora. Una hipótesis no se establece en forma de pregunta, como por ejemplo, ¿pueden los gansos sobrepasar los 85 km por hora volando? Esto es una forma de pregunta, más no una forma de hipótesis. Además, especialmente desde Karl Popper, se ha insistido en que las hipótesis formuladas deben ser falsables, es decir, deben estar formuladas de una forma clara que permita construir un experimento que potencialmente pueda corroborar o contradecir la hipótesis. Si bien diversas críticas al falcionismo más simplista han señalado que la falsibilidad no es una condición suficiente, aunque generalmente necesaria. Pasos para formular y probar una hipótesis. Los pasos para formular una hipótesis son los siguientes.
Primero, reunir información. Segundo, comparar la información. Tercero, dar posibles explicaciones. Cuarto, escoger la explicación más probable. Y por último, que es el quinto paso, formular una o más hipótesis. Bueno, ahora les voy a explicar detalladamente cada uno de estos pasos. Primero, reunir información. Cuando hablamos de reunir información nos referimos a recolectar datos. Pues recolectar se refiere a la noción de recolección, que se refiere al proceso y el resultado de recolectar, que quiere decir reunir, recoger o cosechar algo. En cambio, un dato, por su parte, es una información que permite generar un conocimiento. Segundo paso, comparar la información. Es decir, de observar las diferentes y la semejanza entre los datos que tengamos. Esto consiste en poner dos o más datos uno al lado del otro para establecer sus similitudes y diferencias, y de ellos sacar conclusiones que definan un problema o que establezcan caminos futuros para mejorar el conocimiento de algo. Tercer paso, posibles explicaciones. Bueno, explicar es hacer entender un concepto o una situación. Explicamos cuando creemos que algo no está suficientemente claro o no ha sido comprendido por nuestro interlocutor. Al cometer un acto explicativo ponemos todo el empeño en aclarar aquellas ideas o conceptos que ofrecen alguna dificultad. Cuarto paso, escoger la explicación más probable. Bueno, cuando hablamos de escoger la explicación más probable, es cuando no sabemos qué escoger porque las explicaciones están en igualdad de condiciones. La explicación más sencilla suele ser la más probable. Esto implica que cuando dos teorías en igualdad de condiciones tienen las mismas consecuencias, la teoría más simple tiene más probabilidad de ser correcta que la compleja. Y por último tenemos el quinto paso, que es formular una o más hipótesis. Bueno, esto lo podemos hacer teniendo en cuenta los 4 pasos mencionados anteriormente. Luego de estos pasos se realiza un experimento en el que se confirma la hipótesis o no. Si la hipótesis es confirmada, lo planteado como hipótesis es verdadero. Si no es confirmada, la hipótesis es entonces falsa, y en este caso se puede formular una nueva hipótesis con los datos reales obtenidos. Al estar apoyada en conclusiones confirmadas como verdaderas, la nueva hipótesis tendría mayor posibilidad de ser cierta. Bueno, los dejo con mi compañero Santiago Marrú. Hipótesis de investigación. Una hipótesis de investigación representa un elemento fundamental en el proceso de investigación, pues para que un proyecto de investigación se considere una hipótesis, aquella o aquellas guías específicas de lo que se está investigando, aquello que el investigador está buscando y que será el nuevo conocimiento, y también todo aquello que una vez concluido se pueda probar, el investigador enuncia la hipótesis y con esos procesos orientará y permitirá llegar a conclusiones concretas del proyecto que recién comienza. Este, por eso la importancia de la hipótesis eh, nos puede demostrar que son el punto de enlace entre la teoría y la observación.
Su importancia es que dan rumbo a la investigación al sugerir los pasos y procedimientos que deben darse en la búsqueda del conocimiento. Pues ya que cuando una hipótesis de investigación ha sido bien elaborada, en ella se observará claramente la relación y el vínculo entre dos o más variables. Es factible que el investigador pueda elaborar el objetivo o conjuntos de objetivos, seleccionar el tipo de diseño de investigación factible con el problema planteado, seleccionar el método, los instrumentos y las técnicas de investigación acorde con el problema que se desea resolver. Y seleccionar los recursos tanto humanos como materiales que se pueden, se pueden que se pueden llevar en feliz término a la investigación planteada. Por esto consideramos y creemos que la hipótesis constituye un rol primordial en el proceso de producción de conocimientos, así como la solución de los diversos problemas fácticos, en tanto en cuanto significan instrumentos teóricos y metodológicos que guían y orientan al investigador en las etapas del proceso de investigación. Las características de la hipótesis, pues, se refieren más que nada a estas variables de la hipótesis que pueden ser, que tienen que cumplir con esto, que vendrían siendo, deben referirse a una situación real o realizable, no a una situación que no pueda ocurrir bajo un cierto estado de hechos. Las variables de la hipótesis tienen que ser comprensibles, estar bien definidas y ser lo más concretas posible. La relación entre variables propuestas por una hipótesis debe ser clara y verosímil. Los términos de la hipótesis y la relación planteada entre ellos deben poder ser observados y medidos. También la hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Y asimismo, cada tipo de hipótesis tiene sus características extras. También las hipótesis descriptivas del valor de variables que se van a observar en un contexto. La hipótesis correlacionales especifican la relación entre dos o más variables y el orden de estas no es importante, pues pueden alcanzar un nivel predictivo y parcialmente explicativo. La hipótesis en estadística inferencial. Pues en un trabajo de investigación generalmente se plantean dos hipótesis mutuamente excluyentes. La hipótesis nula o hipótesis de nulidad y la hipótesis de investigación. La hipótesis de investigación es una afirmación especial cuya validez pretende demostrar demostrar y si las pruebas empíricas no apoyan decididamente la hipótesis de investigación, entonces se aceptará la hipótesis nula, abandonándose la hipótesis de investigación. En algunos casos, es posible plantear hipótesis alternas o hipótesis alternativas en el análisis estadístico de los datos que servirán para determinar si se puede aceptar o no la hipótesis alternativa. Cuando se rechaza una hipótesis, significa que el factor estudiado ha influido significativamente en los resultados y es información relevante para apoyar la hipótesis de investigación planteada. A continuación, mi compañero Eder les hablará de los tipos de hipótesis. De las variables. Algunas hipótesis involucran variables cuantitativas que pueden poseer una relación causal establecida. En ocasiones, el investigador tendrá control o capacidad de observación sobre unas variables y sobre otras no. En estas dimensiones, las variables involucradas pueden clasificarse en variables independientes,
variable dependiente y variables intervinientes. Las variables independientes son como el valor real dado a una hipótesis en relación con la causa. Las variables dependientes son el valor real que se refiere al efecto, más no a la causa. Y la variable interviniente son aquellas que no se refieren a factores de causa o efecto, pero que modifican las condiciones del problema investigado. Las hipótesis se clasifican en hipótesis de investigación, hipótesis nula, hipótesis estadística, hipótesis direccional e hipótesis no direccional. Las hipótesis de investigación son el elemento que condicionan el diseño de la investigación y responde provisionalmente al problema. El verdadero motor de la investigación. Esta hipótesis es la aseveración que puede validarse estadísticamente. Hipótesis nula. Esta constituye proporciones acerca de la relación entre variables, solo que sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Hipótesis de estadística. Son posibilidades alternas ante la hipótesis de investigación y nula. Solo pueden formularse cuando efectivamente hay otras posibilidades además de la hipótesis de investigación nula. De no ser así, no pueden existir. Hipótesis unilateral, también conocido como hipótesis direccional. Es para determinar si el parámetro de población difiere del valor hipotético en una dirección específica. Usted puede especificar la dirección para que sea mayor que o menor que en el valor hipotético. Una prueba unilateral tiene mayor potencia que una prueba bilateral, pero no puede detectar si el parámetro de población difiere en la dirección opuesta. Hipótesis bilateral, que también es conocida como hipótesis no direccional, y es para determinar si el parámetro de la población es mayor que o menor que el valor hipotético. Una prueba bilateral puede detectar cuando el parámetro de población difiere en cualquier dirección, pero tiene menos potencia que una prueba. Un ejemplo de la hipótesis direccional o unilateral sería: un investigador tiene los resultados de una muestra de estudiantes que tomaron un curso de preparación para un examen nacional. El investigador desea saber si los estudiantes preparados tuvieron puntuaciones por encima del promedio nacional de 850. Una hipótesis alternativa unilateral, también conocida como hipótesis direccional, se puede utilizar porque el investigador plantea la hipótesis de que las puntuaciones de los estudiantes preparados son mayores que el promedio nacional. Un investigador tiene los resultados de una muestra de estudiantes que presentaron un examen nacional en una escuela secundaria. El investigador desea saber si las calificaciones de esa escuela difieren del promedio nacional de 850. Una hipótesis alternativa bilateral, también conocida como hipótesis no direccional, es adecuada porque el investigador está interesado en determinar si las calificaciones son menores que o mayores que el promedio nacional. Los tipos de hipótesis, según su alcance, por su origen, por su profundidad, por su nivel natural, por su fundamento y por su finalidad. La hipótesis según su alcance. Los singulares, que se refieren a un hecho singular concreto. Los generales. Estos versan sobre hechos que se repiten sistemáticamente.
Y dentro de estas últimas están las universales. Por ejemplo, todos los reptiles tienen sangre fría. O probabilistas. Estas no llegan al grado universal, por lo que aparecen bajo formulaciones como la mayoría, etc. Hipótesis por su origen. Inductivas. Estas se descubren secuencias y se confían en ellas. La inducción es circular. Se basa en que todos los casos que no hemos visto serán iguales. Es decir, se basa en ciertas regularidad del orden de la naturaleza. Deductivas. Estas deducciones de otras hipótesis o deducen otras hipótesis. Por analogía, estas surgen a modo de metáfora por el trasvase Profe, Sí, el compañero que estaba compartiendo el video me acaba de comunicar que se le fue la luz. ok. El video está en archivo. Ok. Entonces allí lo tenemos para consultar. ¿Van a hacer ustedes alguna actividad? Sí, profe, pero la actividad la tiene el compañero, el cual se fue la luz. Bueno, entonces salgamos al break. Son las 3:43. Salgamos al break hasta las 4 de la tarde. A mirar ustedes cómo resuelven con su compañero entonces ese inconveniente y cuando retomemos del break me cuentan si pueden hacer la actividad o arrancamos con el siguiente grupo para que esté preparado. ¿De acuerdo, chicos?